Muy buenas noches, queridos hermanos y amigos. Vamos a hablar hoy acerca de una situación que le tocó vivir al profeta Jeremías y que perfectamente se aplica a lo que hoy estamos viviendo. Jeremías vivió a inicios del siglo 7 antes de Cristo y él recibió una promesa de parte de Dios. Jeremías, en estas palabras textuales, Dios le dijo en Jeremías capítulo 1, verso 5: antes que te plasmara en el seno materno te conocí, antes que salieras de las entrañas te consagré y te puse por profeta a las naciones. Estas palabras pueden ser muy inspiradoras para cualquier persona, pero en la vida de Jeremías se hizo una realidad, porque Dios en su omnisciencia, Él conoció el corazón de Jeremías, aun cuando Jeremías ya iba a ser mayor, lo fuerte que sería para confrontar el pecado y la obstinación del pueblo judío. Dios juntó a Jeremías con un rey muy bueno llamado Josías. Juntamente con él implementaron la educación de las leyes de Moisés a todo el pueblo, pero el pueblo no quiso aprender, no fue suficiente. Habían muchas cosas que tenían la fuerza para quitar la santidad de las personas y distraerlos por el placer, por el dinero y por el estatus de vida de los judíos. Jeremías reprendía duramente y redarguía y decía estas preguntas. En el libro de Jeremías capítulo 2 menciona: ¿cuándo dejarás de correr? ¿Cuándo desistirás de jadear tras otros dioses? Ahórrate tus palabras, decían las personas. Estoy enamorada de estos dioses ajenos y no puedo dejar de amarlos. Así era la obstinación del pueblo. Pero Jeremías sabía que él tenía la voz, la palabra profética de Dios. Él más adelante va a tener que hablar palabras muy fuertes y decir y denunciar, como en el capítulo 5, verso 27 les dice: así están sus casas llenas de engaño, hablando de los líderes de la nación judía. Así se hicieron grandes y ricos. Los líderes están gordos y con aspecto saludable, y sus obras de maldad no tienen límite. Rehúsan dar justicia al huérfano, es decir, los niños desamparados, y niegan los derechos al pobre. Jeremías denunció constantemente la maldad y animaba a que la gente busque de Dios, pero la destrucción de Jerusalén estaba cerca y era algo que Dios había determinado hacer. Así como Jeremías más adelante vio el lugar donde él había aprendido a leer, donde él había aprendido a escribir, el templo de Jerusalén quedó totalmente destruido por la invasión de los babilonios. La nación se destruye porque ya no hay un conocimiento, ya no hay un compartir de la ley de Dios. La realidad de los altares familiares, cómo están, igual que el templo de Jerusalén, hoy en día están desolados y destruidos. Hoy es aún temprano, estamos a tiempos para evitar que pueda ser destruida nuestra sociedad, nuestra nación. Por eso queremos, en base a la experiencia de Jeremías, plantear que podamos recuperar hoy en día ese espíritu del conocimiento de la palabra de Dios y ese espíritu de aprender de los niños. Hay muchos niños que ya no tienen clases presenciales. Fue suspendida a raíz de la pandemia, pero podemos implementar juntamente con el modo virtual una ayuda donde los niños puedan sentir esa presencia y esa forma de aprender virtual que es muy ineficiente. Nosotros podemos revertirla, ya sea que sea eficiente con la ayuda de cada uno de nosotros. Por esto, nuestro grupo familiar de la Iglesia Wesleyana, estamos animándote a ti, así como a todos los hermanos, para que podamos implementar la asesoría, la mentoría a los niños de bajos recursos, para que puedan tener un amigo, un profesor que pueda
reforzar las clases virtuales que tienen regularmente para que ellos puedan alcanzar sus objetivos de aprender a leer y escribir, de aprender matemáticas, aprender ciencias y que más adelante puedan tener una carrera profesional y convertirse en los grandes siervos de Dios. Ese es nuestro desafío y lo vamos a hacer junto a ti. Entonces, la clase Milagritos, ¿sí? ¿Te vas a animar? Es más que todo para que te ayudes en tu colegio, porque a veces en el colegio, por ejemplo, vas a traer tu curso, tu cuaderno, y un tema que tú no hayas entendido, le dices, hermano, yo he llevado este tema, a ver, como que él te va a ayudar a que tú puedas responder mejor. Y le puedes pasar la voz a tus amiguitos, en vez que estén paseando por ahí, mejor una horita, repasas tus cursos, ¿ya? Entonces, ya Milagritos, ¿ah? Jesús, a ver, hermano, le queremos prometer porque usted que está más fresquito, nosotros que ya estamos un poco viejitos, si nos puede apoyar con el curso de matemática. Quizás un sábado que quizás no pueda, le cubramos nosotros, pues, como el hermano Edwin, El curso de la matemática. Ajá, al curso de matemática y otros cursos serían con el hermano Dante y el hermano Edwin, el hermano Naín. Sí, yes, aplauso para el hermano. Aceptó, muy bien. ¿Ya? Para enseñar el número. Ya, pero eso es después. Pues. Aceite mi vida, Señor, mi corazón, con aceite mi vida, Señor, mi lámpara brilla, oh, me gozaré, y me alegraré, Él me da vestido muy lindo, fino, del gozo de tu sangre.